Bueno, aprendices, buenas noches. Iniciamos entonces ya la sesión. Veo que ya están unidos varios compañeros. Ojalá se unieran más. Eh, Cuéntenme cómo les fue con el Inkscape. Buenas noches, profe. Pues con el Inkscape, la verdad no le he dado como mucho, no le he mirado mucho por la cuestión del trabajo que tengo. En estos días está cambiando un poco el tiempo, pero ahí le he visto ahí por encimita y más o menos he visto algunas cositas. Vale. Bueno, y de otro lado, ¿vieron el sondeo en Territorium? Sí, señor. Yo, profe, aquí lo estoy haciendo, porque no había visto, como lo puse en la clase pasada, y ya lo estoy haciendo. Ok, vamos acá. De esos temas que planteo yo ahí en el sondeo, ¿qué tanto han visto dentro del curso del SENA? Porque de pronto algunos que ya han estudiado algo de diseño o esto, pues posiblemente los manejan, pero dentro del curso, ¿qué tanto han visto de eso? Porque aquí sí hemos visto por lo menos algunas cosas, realmente habían muchas que no, que nos explican. Yo antes no había visto diseño, así que realmente estoy como familiarizándome con algunos de los términos que planteaban en el sondeo. Ujú, ok. Listo, veo que ya lo han contestado 5 personas. Sí, habían algunos conceptos que ni idea. Yo creo que mi respuesta fue simplemente escribí como, no sé, poner abierta porque Ujú. Sí, por eso dejé algunas, varias son abiertas, porque me interesa saber, bueno, qué saben, qué han oído. Sí, no es tampoco un cuestionario de esto es lo que tienen que investigar, no, o sea, la idea es como mirar realmente qué conocen. Bueno, y hay otras cosas, ya las que son cerradas, pues sí son cosas más puntuales, donde como ustedes, o sea, miren, creo que ustedes también no ven mi pantalla, no hay realmente unas respuestas acertadas o no. Sí, o sea, esto no es calificable, digamos, pero sí me da a mí una idea de, bueno, eh, qué conceptos manejan, qué conceptos no. Bien, bueno, espero que lo contesten más compañeros, ¿cierto? Más aprendices para tener eh, pues una idea más global del nivel de conocimientos del grupo respecto a esos temas. Bien, habíamos entonces, bueno, retomemos nuestro tema de Inkscape. Sí, dime, es una mano arriba. Sí, profe. Profe, una pregunta. ¿Hasta cuándo ya se calificaron las actividades que nos toca calificar
No, aún no todas. No Aún todas. tengo Ah, bueno, cosas por revisar. Sí. vale. Listo. Bueno, entonces de Inkscape. Ya hemos visto pues cuáles son las barras de... A ver si puedo aumentar el contraste de esta pantalla. Bien. Bueno, hemos visto entonces ya las barras de herramientas principales, ¿cierto? Ya hemos trabajado ya con, visto algunos conceptos de los tipos de línea, el orden del relleno, trazo, ¿cierto? Los estilos de trazo, etcétera. Entonces, conceptos clave. Resulta que cualquier figura que yo dibuje acá, o sea, cualquier línea Bézier o cualquier polilínea que yo, digamos, cualquier silueta que yo dibuje, eso es lo que se conoce como un trayecto, ¿sí? Un trayecto de línea, un trayecto vectorial. El borde de ese trayecto es el trazo. ¿Listo? Entonces vamos a mirar acá lo que ya hemos visto la vez pasada. Puedo yo controlar las propiedades de ese trazo. Listo, y asignarle un color al trazo y un color diferente al trayecto. ¿Verdad? Bien. ¿Por qué es importante diferenciar esos dos conceptos? Pues primero, pues para saber cuando yo voy a asignar colores, ya sabemos que lo hacemos haciendo clic en la paleta, que podemos movernos aquí en la paleta con esta barra de desplazamiento. Esta es la paleta predeterminada de Inkscape. Sin embargo, aquí a la derecha abajo ustedes ven un triangulito blanco. Ese triangulito nos va a desplegar otro montón de paletas que están disponibles ahí. Fíjense que puedo buscar paletas propias de sistemas operativos. Entonces, por ejemplo, la paleta estándar de Windows, aquí aparece como Windows XP. Paleta de Ubuntu, paleta la de Inkscape por default, la del entorno Gnome para Linux, la paleta de Bootstrap 5. Esa, cuando estemos desarrollando cosas para web, es interesante. Paletas para iconos de Android, ¿sí? Etcétera. Ustedes pueden, aquí no aparece porque no hace parte del paquete estándar, pero se pueden agregar más paletas. Entonces ustedes buscan en internet, van a poder buscar paletas para Inkscape. Profe, una duda, ¿y se puede cambiar el color así como en los códigos que sale la banda tonal y todo también? Ah, sí, claro. Ya, eso ya lo vimos la vez pasada, pero bueno, ya te lo muestro otra vez. Mira, hay paletas que uno puede descargar. Y de hecho hay paletas, por ejemplo, hay un Pantone como tal es una marca registrada. Y la paleta Pantone es algo por lo que
software, las casas de software pagan para poderlo usar. Sin embargo, hay un equivalente de Pantone. Aquí por este de Pinterest podemos mirar. Eh, Hay equivalentes de paletas Pantone para software libre. Entonces podemos también bajar paletas que sean equivalentes a Pantone. En el caso después de que necesitemos una paleta de esas específica. ¿Listo? Bueno, volvamos aquí a la explicación. Dime. Allí podemos también manejarlos con valores, ¿no? Sí, claro. O sea, fíjate que acá yo voy aquí a mis propiedades de relleno y aquí tengo la paleta RGB con los valores de 0 a 255, ¿cierto? Entonces si yo pongo todos mis valores en 0, pues me queda negro, y si los pongo todos en full me queda blanco, ¿cierto? Y también está la paleta CMYK y está la paleta por tono, saturación y luminosidad y por tono, saturación y valor. ¿Listo? Y tenemos la típica ruedita de colores, si lo queremos hacer así a ojímetro. Bien. Bueno. Y en todas estas, si ustedes se fijan, tenemos siempre un valor abajo que es el canal alfa, con el que podemos definir la transparencia. Vamos a pegar aquí este otro objeto encima. Entonces fíjense que aquí yo, listo, puedo cambiar el color, pero en esta barra de la A, que es el canal alfa, yo puedo definir qué tan transparente es el objeto. Como estoy aquí controlando relleno, solamente relleno, fíjense que el trazo, voy a cambiarle el color acá, vamos a ponerle trazo naranja y relleno verde, listo. El trazo, que es naranja, sigue siendo totalmente opaco, ¿cierto? O sea, tiene el valor de alfa en 100. Pero el relleno, ya aquí le estoy dando 70 o 50. Bueno, yo aquí cuadro aquí el valor, lo puedo cuadrar moviéndolo sobre el medidor. O puedo escribir aquí el valor preciso. O sea, si quiero exactamente 50, pues escribo 50 y le doy enter y ya. ¿Listo? Cuando yo estoy controlando el color del trazo, también para el trazo tengo un canal alfa. Entonces yo puedo escoger si el trazo va a ser más transparente o menos transparente que el relleno. Bien. Bueno. Aquí hay una cosa interesante, y es que fíjense que tengo un valor de alfa, ¿cierto? Un valor de la opacidad del color, pero también yo puedo medir no solamente cuadrar el canal alfa, sino el tema de la opacidad. Es básicamente lo mismo, ¿cierto? O sea, funciona para lo mismo. Pero en este caso, este de opacidad sí me afecta los dos objetos, o sea, las dos componentes, tanto el relleno como el trazo. Bien. Y el otro que habíamos visto la vez pasada también, que es el desenfoque. Entonces si tengo desenfoque 0, las figuras son nítidas, pero si empiezo a aumentarlo puedo volverlas difusas. ¿Vale? Bueno. Entonces, aunque yo tengo esta paleta de colores acá, predeterminada, puedo entrar y editar y tener los 16 millones de colores que me da RGB ahí disponibles. Bueno, entonces, siguiente concepto importante. Si ustedes se fijan acá en el menú trayecto, entonces ya tenemos, bueno, ¿qué será esto de trazo a trayecto? Resulta que yo tengo dibujada esta figura y lo que me interesa es la silueta de afuera, ¿cierto? O sea, solamente usar el trazo, pero como si fuera un trayecto.
¿sí? O sea, que ya no sea una línea con un grosor, sino una silueta dibujada. Así voy a duplicar esta figura y le voy a aplicar esa conversión de trazo a trayecto. Vamos a hacer algo más todavía. Vamos a quitarle el relleno. Y vamos a convertir entonces ese trazo en un trayecto. Entonces, si yo miro el original y cojo mi herramienta de selector de editor de nodos, veo que tengo cada los punticos de control, ¿cierto? Los nodos de control. Cada vez que la figura hace algún cambio. Pero ahora que este ya no es un trazo, sino un trayecto, van a ver que tengo muchos más nodos, porque tengo todos los nodos de control, pero por la parte interna y por la parte externa. ¿Sí? Porque ya puedo empezar a hacer esto. Porque como ya no es un trazo, como ya no es un trazo, ya no tengo yo que controlar o mantener un mismo grosor de línea. Entonces ya esto es una silueta totalmente independiente y ya yo puedo empezar a eliminar nodos si quiero, ¿cierto? A manejar todo eso ahí. Entonces en este momento eso ya deja de ser una línea, ya es una silueta, es decir, ya no es un trazo, es un trayecto. Bien. El otro concepto importante que vemos acá, lo primero que vemos es objeto trayecto. Entonces, bueno, pero ¿qué es un objeto? Entonces, resulta que un objeto es cualquiera de los elementos que yo he creado con estas herramientas que vemos a la izquierda, de rectángulos y cuadrados, círculos y elipses, ¿cierto? Polígonos y estrellas o espirales. Entonces vamos a ver la diferencia entre cada uno de esos. Listo, vamos a duplicarlos. Y vamos a convertirlo de la izquierda de objeto a trayecto. Entonces, estos que son trayectos son exactamente igual que estas figuras amorfas que tengo acá, ¿cierto? Donde tengo unos nodos. Vamos a acercarnos acá. Que yo puedo editar y deformar de manera libre mi figura, ¿cierto? Eso es lo que pasa cuando un objeto es un trayecto. Fíjense que cuando yo lo tengo seleccionado, en la parte inferior de la pantalla, en la barra de estado, él me dice trayecto de 8 nodos en capa 1. ¿Sí? Él me está indicando que ese es un trayecto. Bien. ¿Qué pasa con este que todavía es un objeto? Entonces fíjense que aquí abajo ya no me dice que es un trayecto, sino me indica que es un rectángulo en capa 1. Cuando yo cojo un objeto, en este caso un rectángulo, con mi editor de nodos, ¿cierto? La segunda herramienta en el panel de la izquierda, lo que voy a encontrar es dos nodos cuadrados en las esquinas diametralmente opuestas, con las que puedo modificar el tamaño y la forma de mi rectángulo o de mi cuadrado, si tengo un cuadrado, y unos nodos circulares, unos noditos circulares, con los que voy a controlar el redondeado de las esquinas de ese rectángulo. Y fíjense que lo que pasa en esta esquina pasa en las cuatro esquinas de la figura. ¿Bien? Y tomado, si
Bien, entonces, cuando yo utilizo, por ejemplo, control, fíjense que ahí se igualó la distancia que tenía entre los puntos. O sea, cuando uso control, esta distancia de este nodo y esta se vuelve igual. Cuando uso shift, no pasa nada. Cuando uso alt, bueno, aquí debo tener un atajo del sistema operativo que no me deja hacerlo. Miremoslo acá, a ver si con este. Si quieres que sean diferentes, yo creo que prueba tú allá si es con alt. Que aquí yo primo alt y sucede otra cosa, se me minimiza la pantalla. Aquí no está haciendo nada con alt. Sí, no veo con qué lo controlaría de manera diferente. Porque es que, o sea, pues lo puedo convertir a trayecto, ¿cierto? Y ahí ya modificarlo cada uno. Entonces yo lo tengo aquí como trayecto, pues ya puedo modificar cada uno por separado. Ah, bueno, ¿Sí? profe, Entonces puedo tener una curvatura distinta. te quería buscar ahí porque, bueno, el Illustrator y lo que es Corel tienen la opción de solamente modificar fotos sin corte o algo así. Si solo queremos bordear, pero no se hace todo completo. Quería Sí, mirar a ver. claro, porque está este convertir de objeto a trayecto. En Corel, en Corel, el, o sea, él también convierte de un tipo de entidad a otra, Sí, Corel también tiene esa opción. ¿cierto? Pero, por ejemplo, si yo quiero bordear una sola parte, Corel me deja que bordear una sola parte. Mira, por acá se coge todas las líneas. Me Sí, gustaría mirar a ver qué función hay para ver. Excelente, gracias. bien, vale. Bueno, entonces, eh, cuando el objeto que tengo es una elipse, entonces lo mismo, tengo unos nodos principales para modificar los diámetros, ¿cierto? O sea, el radio, el diámetro vertical y el horizontal. Y un nodo circular que me va a permitir dibujar segmentos de círculo si mantengo el cursor por fuera. ¿Sí? Así como si estuvieras sacando una tajada de un ponqué. Y si yo meto el cursor dentro de la figura, lo que voy a hacer es trazar un segmento de arco. ¿Sí? Cuando yo tengo aquí, si yo selecciono mi herramienta de círculo o de elipse, van a ver aquí unas opciones en el menú contextual.
Entonces aquí ya yo también puedo decirle, bueno, quiero ese segmento de arco o quiero ese segmento de arco pero que esté cerrado. Entonces me lo completa ahí. O lo quiero abierto. O si quiero como si hubiera trazado desde afuera, ¿no? O sea, el segmento de círculo. Bien. Está como fallando mi ratón. Está quedando pegado ahí. Bien. Miremos qué opciones nos da aquí la herramienta del cuadrado. Porque solamente me da la opción de volver a cerrarlas, volverlo agudo otra vez, ¿no? Las esquinas. Y definir un valor de radio en X y en Y, o sea, lo mismo que hago con los cursores redonditos. Bien, para los polígonos, entonces la herramienta me da opciones para definir si quiero un polígono o una estrella y de cuántas puntas. ¿Sí? Entonces puedo tener el polígono o la estrellita. Lo otro que vemos acá son unos valores para el redondeado, o sea, la proporción de radio y la redondez. Bien, eso me afecta ahí las puntas de la estrella. O la diferencia entre el radio interior y exterior. Bien. Puedo definir también un valor de aleatoriedad si no quiero que todas las puntas sean iguales. Sin necesidad de convertirlo a trayecto. Sí, sigue siendo una estrella que se está generando de manera aleatoria por ese índice de aleatoriedad que le di yo ahí. Bien. Bueno, y directamente con el editor de nodos, pues lo que yo puedo mover es, ¿cierto? Los puntas, digamos, o los huecos. Bien. Con las espirales pasa otro tanto. Bueno, obviamente todos los que convertimos a trayecto, pues simplemente ya son trayectos cerrados que voy a poder yo manipular como quiera, ¿sí? Añadir nodos, quitarlos, convertir en curva uno de los segmentos, hacer que ese nodo sea simétrico o que se mantenga simétrico como este de acá, o que sea suavizado. Entonces, como tengo una recta, me limita el movimiento del control de curva porque va a mantenerlo suavizado. ¿Cierto? Convertir en curva, etcétera. Aumentar la cantidad de nodos para seguir modificando y demás. Van a ver cuando tengan la herramienta de nodos que hay una cantidad de opciones adicionales que tiene él, o sea, agregar uno, quitar un nodo, separar un nodo en dos, por ejemplo.
Si yo quiero abrir la figura, pues lo puedo hacer acá. Y entonces ya tengo esto que era originalmente un solo nodo, ya lo tengo dos y quedó abierto. Puedo cerrar, unir esos dos nodos en uno solo, ¿cierto? Puedo hacer que él me genere un pedazo de trazo que cierre la figura, o seleccionar dos nodos y decirle que elimine ese pedacito de trazo y abra la figura por ahí. Estas son las opciones de nodo asimétrico, nodo suavizado, nodo simétrico, convertir a recta, convertir a curva. Bueno, ahí van a encontrar otro poco de opciones que nos da esa herramienta. Bien, con las espirales, entonces esto pues ya se volvió un trayecto, entonces pues lo mismo, ya la manipularé a mi gusto. Pero mientras sea objeto, básicamente lo que puedo hacer es jugar con cuántas vueltas da la espiral, ¿cierto? Por dentro y por fuera. Y dentro de las opciones de la herramienta, puedo ver cuál es el factor de divergencia. Entonces, miren, la cantidad de vueltas la puedo poner un valor exacto si quiero. Entonces, fíjense que queda una vuelta, dos vueltas, tres vueltas. ¿Cierto? El factor de divergencia, fíjense que él se está alejando de manera constante porque tengo ese valor en 1. Pero si yo aumento ese valor, va a haber un crecimiento en la distancia que separa una de las curvas de la siguiente. ¿Sí? ¿De cuánto? Pues de 1.5, que es lo que le puse aquí. Si yo le pongo 2, entonces cada vez la distancia entre una curva de la espiral y la siguiente va a ser el doble del anterior, etcétera. Radio interior, yo defino aquí también la posición de donde arranco. Que es pues lo que puedo hacer con el mismo editor de nodos, ¿no? Bien. ¿Qué más? Ya vimos, bueno, la siguiente herramienta que es la curva Bézier, que es con la que hicimos este irregular de aquí abajo. ¿Cómo se utiliza eso? Pues haciendo clics uno tras otro puedo ir creando una polilínea recta, ¿cierto? Y donde quiera terminar le doy enter y ahí tengo ya la línea. Vamos a engrosarla más para verla. Listo. Si lo que yo quiero crear es un segmento de curva, pues hago clic sostenido y arrastro para que él me cree el nodo de control de curva. Si la polilínea que quiero crear es curva. Puedo tener polilíneas mixtas también, o sea, con partes curvas y partes rectas. Bien. Luego tenemos una que es el de mano alzada, que es el lapicito. Entonces, pues para dibujar haciendo clic sostenido, esto es bastante útil al usar tabletas digitalizadoras y eso. Puedo crear la figurita que yo quiera ahí. Bien,
tengo esta de pluma caligráfica. Donde, si ustedes ven acá, hay unos tipos de plumilla, rotulador, brocha, bueno, un grosor, una sensibilidad a la presión para los que están usando también tabletas, qué tanto se estrecha al cesar la presión, el peso, bueno, el ángulo en que está apoyado ese pincel o esa plumilla, bueno, ahí van a tener una cantidad de variables que pueden controlar. Luego está la herramienta de texto. Entonces, ¿cómo escribo yo un texto acá? Simplemente hago clic y escribo lo que quiera. Puedo agrandarlo jalando el objeto y con control, con la tecla control mantengo proporcionado el objeto al que le estoy cambiando el tamaño, ¿no? También puedo seleccionar con la herramienta de texto, doble clic y ver aquí el tamaño de la fuente y ajustarlo, o escribir ahí el tamaño que yo quiera. Ya sé que estoy haciendo unos dibujos gigantes porque esta hojita es tamaño carta, ¿no? Mirar el listado de fuentes que tengo instaladas y asignarle cualquiera que yo le quiera poner. Listo, igual que cualquier software de diseño. Si quiero cambiarle el color a todo el bloque de texto, pues simplemente le asigno un color acá, pero también puedo cambiar el color de algún carácter en particular, seleccionándolo con la herramienta de texto y picando en la paleta. Si yo tengo un bloque de texto, un párrafo, vamos a mirar aquí cualquier, digamos este texto. Entonces lo que hago es dibujar con la herramienta de texto un recuadro y ya lo que voy a controlar yo aquí es el recuadro por el que fluye el texto, ¿sí ven? Con estos noditos que vemos acá. Entonces yo cojo mi editor de nodos, fíjense que lo que me aparecen son los nodos del recuadro. Bien. Ya con el selector de texto ya puedo coger el texto y de todas maneras puedo también manipular esos nodos, ¿no? Para ajustar mi recuadro de texto. Puedo seleccionar todo, cambiar la alineación, dejarlo centrado a la derecha, justificado, etc. Cambiar aquí algunos valores como el espacio, el interlineado, ¿cierto? Si quiero usar algún texto como superíndice o subíndice, cambiar el espacio entre letras, el espacio entre palabras, etcétera. Listo, entonces esta pues sería como la forma de manejar bloques de texto. Y esto que es como el texto artístico, digamos. Bueno, ya después vemos cómo pegar un texto a un trayecto y cosas de esas, ¿no? Entonces yo puedo hacer que ese texto fluya por esa línea.
¿cierto? Poner en trayecto, modificar el trayecto y hacer que el texto se acomode ahí al fluir del trayecto. Eso. Bien. Luego estamos ya con las herramientas que tienen que ver con el relleno. Entonces vemos este bloquecito de herramientas aquí hacia la mitad de la pantalla. Si tienen preguntas o algo, me avisan. Bien, entonces vamos a ver aquí los rellenitos aquí sobre las figuras estas. Vamos a verlas aquí al revés. Resulta que tengo una herramienta que es el balde de pintura y eso me sirve para rellenar con el color que tenga yo aquí seleccionado áreas. Entonces yo cojo el balde de pintura y le hago clic ahí esa zona. ¿Sí? Va a ir rellenando áreas con las propiedades que tengo yo aquí definidas abajo, de relleno y de trazo. Si lo que yo quiero es, bueno, tengo este objeto, bueno, esto es solo una línea. Tengo este objeto. Y vamos a traernos una foto más bien. Bien, entonces tengo ya este objeto y quiero rellenarlo con el mismo color de las aretes de la modelo. Entonces nada, con el gotero voy y busco exactamente el punto del color que quiero capturar y se lo aplico al objeto. Ojo que este objeto tiene aquí una opacidad reducida, ¿no? Entonces vamos a ponerlo totalmente mate. Lo veamos. Si lo que quiero es aplicarle el color de la piel al trazo, entonces al momento de hacer clic con el gotero, oprimen la tecla Shift. Fíjense que el indicador del cursor cambia de relleno a trazo. Entonces ya yo puedo rellenar con el color de la piel o del pelo el trazo, ¿sí? Usando Shift. Listo. Vamos a ver esta para el final, que es las rejillas de relleno, que es de pronto la más compleja. Esta que tenemos acá son los rellenos degradados. Entonces vamos acá de nuevo cerca de este objeto. Si yo cojo el relleno interactivo, degradado interactivo, puedo trazar el sentido en el que va el degradado e inicialmente va a tener solo dos paradas, ¿cierto? Entonces el inicio y el fin. Entonces yo puedo cambiar el color de cada una de esas o en mi herramienta aquí de relleno, ¿cierto? Pues decirle, no, quiero que el fondo sea rojo y fíjense que aquí tengo alfa, o sea, está transparente. Entonces no, lo quiero acá así de amarillo a rojo. Bueno, si hago clic en el inicio, entonces voy a poder editar el color del inicio. Bien. ¿Qué más puedo yo hacer ahí?
podría añadir paradas nuevas. Entonces, a lo largo de esa línea, de esa línea que me define el sentido del degradado, fíjense que cuando yo me paro encima de la línea me aparece un signo más en el cursor. Entonces yo puedo agregar paradas haciendo doble clic en cualquiera de esos puntos y cambiar el color en esa parada del degradado. ¿Sí? Lo puedo hacer allá en el editor o puedo coger cualquier color de la paleta abajo. Bien, entonces ya una vez definido ese que va a ser mi relleno, mi color de relleno, aquí en la herramienta yo puedo ver, claro, rellenos planos. Bueno, ahí lo activé. Relleno degradado y él me muestra el degradado que tengo, ¿cierto? Y yo puedo aplicarlo en el sentido en que yo quiera. Y desde el punto que quiera. O sea, si quiero solo ahí que se vea un pedacito nomás. Bien. Tenemos otras opciones de degradado, que es el radial. Entonces él va a coger el mismo esquema de paradas que tengo, pero ahora me va a mostrar dos, como un plano cartesiano ahí, o sea, un eje mayor y un eje menor. Y yo lo puedo controlar ahí según eso. Si yo hago clic en otro punto, él empieza a dibujarlo desde ahí, ¿no? Bueno. Ok, eso en cuanto a los degradados. Y ahora miremos esta, que es la que es un poco más compleja, que son las mallas de relleno. Bien, entonces es esta herramienta que vemos acá encima del gotero. Cuando yo la selecciono, fíjense que él aquí me muestra dos opciones, o una malla rectangular o un relleno cónico, una malla circular, digamos, radial, ¿cierto? Y me va a dar aquí la opción de definir cuántas filas y cuántas columnas quiero crear. Entonces vamos a hacer una sencillita aquí de 4×4 rectangular. Listo, entonces cuando yo le hago clic al objeto, tengo mi objeto, cojo mi herramienta de relleno 4×4 y le hago clic y él me divide el objeto en todos esos cuadrantes, ¿cierto? En 4 filas, 4 columnas. Entonces lo que yo tengo acá es en cada uno de los nodos, o sea, de las intersecciones de esas líneas de control, puedo yo asignar un color. O sea, yo hago clic en cualquier punto y puedo asignar un color para esa intersección. ¿Bien? Entonces eso me permite crear rellenos, digamos, amorfos, o sea, que no sean ni cuadrados ni rectangulares. ¿Cómo lo hago? Pues simplemente porque puedo ir ajustando no solamente el relleno con el que voy a ir llenando cada uno de los segmentos de la malla, ¿cierto? Sino que además voy a poder mover esa malla. Entonces ahora, pues por ahora voy a simplemente rellenar acá. Bien, resulta que yo puedo mover esos segmentos, ¿cierto? Editar cómo se ve esa malla.
Bien, entonces con eso puedo crear ese tipo de rellenos ya mucho más complejos, o sea, de degradados complejos. Se demora como 4 horas cargando, ¿no? Tiene ahorro de batería. Bien, sigamos, ya los otros son deformadores. Entonces, la herramienta de retoque van a ver que aquí hay unos modos de retoque, o sea, partículas, mover, aguzar, rizar, etcétera. Aquí hay como 10 modos diferentes para deformar un objeto. ¿Cómo lo voy a poder yo deformar? En la medida en que el objeto tenga nodos que yo pueda mover con ese algoritmo. Vamos a buscar aquí una figura. Por ejemplo, esta figura que tiene muchos más noditos, la voy a poder mover deformar con esa herramienta. Entonces, ¿qué modos hay acá? Mover el objeto en cualquier dirección, mover hacia el cursor, separar del cursor. Si yo busco acá, por ejemplo, hacer más áspero los bordes, voy a ir pudiendo deformar mi objeto con eso. Entonces Marisa me recoge a las 5:45. No, a las 4. Y ahí cada cual experimentará y mirará cosas que se pueden hacer con eso. Hay una herramienta que es como un aerosol, la siguiente, que me permite entonces diseminar objetos. Entonces yo cojo un objeto y lo puedo usar como si fuera mi pincel, ¿cierto? Para esparcirlos por donde quiera. ¿Qué tan esparcidos? Pues acá defino la escala, la rotación, etcétera. ¿Sí? Ahí van a ver también otro poco de opciones que tiene cada una de esas herramientas. Siguiente herramienta bien interesante, el borrador. Resulta que yo puedo decirle al borrador que me sirva para eliminar los objetos que yo toque. Entonces, pues, cuando yo pase el borrador, el objeto que se ha tocado por el borrador pues desaparece. Pero también puedo usar el borrador para recortar objetos. ¿Sí? Y definir pues obviamente aquí el ancho del borrador, etcétera. Bien, fíjense una cosa acá, yo deformé este objeto que era el original que usé con el aerosol y resulta que todo lo que yo esparcí con el aerosol es un clon de ese. Entonces cualquier modificación que yo le haga a este
se va a aplicar a todos los objetos que esparcí con el aerosol. ¿Bien? Conectores de diagrama, bueno, eso es para hacer ya grafiquitas de cuadros sinópticos y cosas de esas. Eso, o sea, toca dibujar unos cuadritos para eso. Bien, simplemente, realmente es como un trazado de línea eh, con un imán de un objeto a otro. Por último está la herramienta de zoom, que ya también la habíamos visto, con algunos atajos, ¿cierto? 4 para que enfoque todo, 5 para que enfoque la hoja, 3 para que enfoque el objeto seleccionado. Y la última que tenemos acá es una herramienta para hacer mediciones. Puedo medir distancias, ángulos, ¿cierto? Es una reglita en pantalla ahí para medir objetos. Listo. Medición, fantasma, ángulo, bueno. Hay que explorar bien todas esas. Yo, la verdad, no las uso nunca. Bien, esas son las herramientas, muchachos. Cada una con sus variaciones en el menú contextual. Estas les explicaba yo que son herramientas de ajuste, o sea, yo puedo hacer que los objetos, cuando los estoy moviendo, ya te digo que otro programa vamos a estar usando. Aquí tengo diferentes bloques que puedo activar y desactivar los diferentes bloques de ajuste. O sea, si quiero que mis objetos se peguen a los textos, que se peguen a los centros, a los puntos medios, tangencial a las curvas, bueno. Ahí van a ver las diferentes herramientas ahí, poniendo el cursor ahí sobre cada uno de esos, pueden ver de qué se trata cada uno. Bueno, ¿qué más les muestro yo aquí así importante? Si ustedes ven acá, bueno, la mayoría de estas ventanas que yo tengo aquí a la derecha son ventanas que he sacado precisamente de los botones. O sea, aquí están los botones para desplegarlas, ¿no? Alinear, centrar, distribuir, etcétera. Cuando yo tengo tengo objetos como tal, ¿cierto? O sea, elementos, sean trayectos, objetos o trazados. Las herramientas de alinear y distribuir pues me permiten eso, alinearlas todas a la derecha, a la izquierda, centrarlas arriba, abajo, alinear por el borde exterior de una todas las demás, hacia la derecha, hacia la izquierda, arriba, hacia abajo, etcétera. Con respecto a textos, pero si estoy con mi herramienta de nodos, ahí tengo que coger un elemento como este es un clon del original, no me permite editar los nodos. Voy a coger aquí cualquiera de estos. Cuando yo tengo nodos, estoy con mi herramienta de editor de nodos, mi ventana de alinear y distribuir me muestra solamente 4 opciones para trabajar con nodos, ¿cierto? Alinearlos vertical, horizontalmente y
controlar el espaciado o la distribución de los nodos vertical y horizontalmente. Vamos a una figura más compleja aquí. Listo, entonces mira, uno selecciona y si digo que me los alinee todo horizontal, pues él ya los va a poner todos en orden ahí. O quiero que distribuya el espacio entre ellos, entonces lo va a hacer ahí de manera horizontal o de manera vertical. Bien. Recuerden que como esta línea la deformamos con la olita esta, pues es un mar de nodos ahí monstruoso. ¿Listo? Bueno. Ok. Creo que eso es como sería como la introducción a lo que es el manejo del programa. Ya en la medida en que vayamos, ustedes me van consultando cosas en particular que deseen hacer o cómo lograr un efecto específico, pues ya ahondamos en métodos para lograr eso. Sí, te escucho. Grafistiki. No se te oye. Ahora sí te escucho. Lejos, pero ahora sí. Hay unas herramientas de multiplicar, restricción. Eh, ¿A qué te refieres? Para, por ejemplo, unir elementos y eso. No, eso es justo atrás. Te digo como por ejemplo para la función colores. Poner un color encima de otro y se puede multiplicar o licuar. ¿Cómo se llama? Ah, sí, 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 claro. Sí, espérate, lo hago aquí pegamos otra vez la foto. Una que no sea tan monocromática como esa. Ok. Listo, claro, tú si tienes, por ejemplo, esta foto y luego este objeto ahí encima, en las propiedades del relleno, tú tienes aquí los modos de mezcla. Entonces, si tú lo que quieres es que sea un multiplicador de color, vamos a quitarle el borde. ¿Sí? Ok, vale, pues. Gracias. Sí. Sí, aquí están en las propiedades del relleno, los ves acá, modo de mezcla. Ahí están los mismos, eso es universal, normal, multiplicar, oscurecer, aclarar, diferencia, ¿cierto? Bien. Bueno, preguntaba Taborda, ¿qué otros programas vamos a usar así en el corto plazo para, digamos que edición de imágenes? Esto sería para imágenes vector y para imágenes de tipo mapa de bits. Yo creo que vamos a estar usando el GIMP o GIMP también. Que viene a ser pues como un equivalente a Photoshop, ¿cierto?
guardadas las proporciones, pero se parecen bastante también y sirve para lo mismo. Entonces, pero este ya es un editor de mapa de bits. Este es un editor de ilustraciones o de vectores. Bien. Entonces, este es el otro software. Ese creo que ya también les había dicho dónde lo descargan, ¿no? En gimp.org. Entonces lo mismo, le dan bajar y buscan la versión. Él detecta ahí el sistema operativo. O ustedes lo escogen acá. Entonces es para Windows. Lo pueden bajar por torrent o lo pueden bajar directamente. Listo. Ahí va a bajar ya el instalador .exe. Listo. Entonces si quieren donar algo al proyecto, bueno, eso es propaganda. Listo. Obviamente en las páginas de cada uno de esos software van a encontrar tutoriales y algunos la mayoría en inglés, yo creo. Algunos tienen traducciones al español. Mira, aquí por docs pueden ir a buscar español y está todo el manual del usuario en español de GIMP. Miren, ahí pueden ver todo el manual está, creo que está casi todo ya traducido al español. Fíjense, por ejemplo, acá que de nuevo en la versión 2.10 ese ítem está en inglés. Pero el resto van a encontrar la mayoría ya en español. Bien, bueno muchachos, les recomiendo por favor diligenciar en Territorium el cuestionario que les dejé de sondeo. Listo, esto no es calificable, pero sí me ayuda para enfocar mejor la clase. Bueno, no sé si hay más dudas, muchachos y señoritas, señores y señoras. Está todo claro, muchas gracias. Vale. Respecto a fechas límite para cargar los trabajos que de pronto tengan pendientes, está abierto. O sea, ahí están abiertas las actividades. Si alguna les aparece cerrada, me informan ahí por WhatsApp para abrirla. ¿Listo? Esos trabajos de los que hablo de fecha límite son los anteriores, son los que se vienen trabajando desde Exacto. Hasta digamos que hasta diciembre, hasta donde deberían ir, eso deberían completarlo lo antes posible. Listo.
¿Listo? Entonces ahí están abiertas las fechas. Si alguna está, de pronto les aparece que no lo pueden cargar, me avisan por WhatsApp y yo lo habilito acá. ¿Listo? Ok, Bueno, gracias. vale. Bueno, feliz noche. Feliz noche, profesor, muchas gracias. Que estén muy bien. Feliz noche, profe. Feliz noche. Hasta luego. Feliz noche, profe. Feliz noche, profe. Muchas gracias. Gracias por todo.